Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en este primer evento de la serie que estamos iniciando ahora. Es el ciclo de conferencias conociendo al Archivo General de la Nación, Memoria del Perú. Soy Jorge Ortiz Sotelo, el jefe institucional, y quiero hacer una breve presentación de lo que es el Archivo General de la Nación, y el día de hoy vamos a compartir este espacio con Karin Cáceres, que es nuestra secretaria general, con Yolanda Viso, que nos acompaña, y ya la presentaré también en su momento, y con Rafael Barón. Eh, y al finalizar las presentaciones nuestras, veremos la primera, el primer video del programa que estamos lanzando el día de hoy, que se llama El Documento del Mes. Miren ustedes, el Archivo General de la Nación es la memoria, pues, del país, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos varias cosas que explicar. Eh, lo primero es entender qué cosa es el archivo, ¿no? A ver, perdón. Eh, el archivo fue creado en 1861 y está adscrito al Ministerio de Cultura. Su función es normar lo que está señalado en esta lámina que ven, normar, administrar y diseñar la política nacional referente a la defensa y conservación del patrimonio documental de la nación y a su uso racional, responsable y transparente. El archivo es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos, integrado por los archivos de las instituciones públicas a nivel nacional, regional y local, así como por los archivos notariales. El patrimonio documental de la nación, es decir, la memoria del pueblo peruano, está conformado por los documentos públicos y privados que se conservan en el Archivo General y también en los archivos integrantes del Sistema Nacional, así como por archivos y repositorios de instituciones académicas, eclesiásticas y privadas. El documento más antiguo que conservamos es el Protocolo Ambulante de los Conquistadoras, que con escrituras que van de 1533 a 1538. La estructura del archivo es la que están viendo en este momento. La jefatura institucional, que tiene, por supuesto, un órgano de control interno vinculado a la Contraloría General de la República, y que tiene también como organismo asesor la Comisión Técnica de Archivos. De la jefatura dependen 5 direcciones y tiene el apoyo administrativo, de asesoramiento y de todo lo que requieren las direcciones para funcionar, que está a cargo de la Secretaría General, que va a hacer una exposición luego que yo termine. Y también tiene como un órgano desconcentrado a la Escuela Nacional de Archivística. La Dirección de Archivo Histórico conserva aproximadamente 10.000 metros lineales de documentación que ha sido de los distintos órganos de la administración colonial y republicana hasta principios del siglo XX. También tiene colecciones privadas, como la imagen que pueden ver acá. Está ubicado en Pasaje Correo y Palacio de Justicia.
Es responsable del registro y defensa del patrimonio documental archivístico. También cumple labores de investigación y gestión cultural. Y como para que tengan una idea de su labor, en el año 2019 llevó a cabo 20.675 atenciones. Documentaciones como esta, que pueden apreciar, que es el árbol genealógico de Gregorio Hurtado de Mendoza, 1773, o más modernos como registros de inmigrantes, en este caso de el área que registraba a los japoneses en 1921. Y lleva a cabo, como les decía, una serie de actividades culturales, exposiciones, conferencias, que ahora son ya más virtualizadas, por supuesto, y estas son en esencia las labores que lleva a cabo la Dirección de Archivo Histórico y que van a ser explicadas por su directora en una próxima conferencia. La Dirección de Archivo Intermedio tiene aproximadamente 11.000 metros lineales de documentos producidos por diversos organismos del gobierno nacional que han dejado de ser de gestión. Estos documentos, tras un proceso de evaluación de su valor histórico, algunos de ellos son transferidos a la Dirección de Archivo Histórico. Funciona en un local que está en Pueblo Libre y en el año 2019 llevó a cabo 1.204 atenciones. Esto es parte de lo que conserva esta dirección. La Dirección de Archivo Notarial tiene aproximadamente 11.400 metros lineales de protocolos de las notarías que han dejado de funcionar por deceso de su titular. Periódicamente, estos fondos, los fondos notariales más antiguos, son transferidos también a la Dirección del Archivo Histórico. Funciona en Palacio de Justicia y en el 2019 tuvo 15.747 atenciones. Esto es una vista de lo que son los repositorios del archivo, de una parte de los repositorios del archivo notarial. La Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas tiene a su cargo formular normas para su aplicación en el Sistema Nacional de Archivos, supervisando su cumplimiento. Absuelve además consultas, asesora y fomenta la investigación archivística con énfasis en los temas normativos. Funciona en un local que está ubicado en Lince. La Dirección de Conservación tiene a su cargo, como su nombre lo indica, la conservación de los documentos y también la restauración de aquellos que requieren algún tipo de tratamiento especial. También tiene entre sus funciones los procesos de reproducción y digitalización. Brinda asistencia técnica a otros archivos y está ubicada en Palacio de Justicia. Y la Escuela Nacional de Archivística forma y capacita a profesionales y técnicos archiveros a nivel nacional. Tiene 28 años de trayectoria como líder de la enseñanza archivística del país y está ubicada en Pueblo Libre. Los temas claves en los que estamos ahora enfocados, hay una diversidad de temas, por supuesto, pero los temas claves sobre los que quisiera llamar la atención es el proceso de virtualización de las tareas del archivo. Estamos poniendo mucho énfasis por razones que todos comprenderán, en el trabajo remoto. Tenemos una mesa de partes virtual para tramitar la correspondencia y estamos haciendo un esfuerzo significativo por crear una plataforma de servicios a los usuarios del archivo histórico, el archivo notarial y el archivo de servicios. La idea es que en la medida de lo posible la afluencia de público presencial se facilite con una consulta previa e incluso si es que tienen los datos precisos, haciendo la reproducción o la constancia o el certificado que el usuario pueda requerir.
Obviamente estamos en un proceso de organizarnos para poder reiniciar nuestras actividades una vez que el estado de emergencia cese. Va a ser un proceso paulatino. Evidentemente habrá atención presencial, pero esto va a tener pues que sufrir una serie de restricciones por las razones que todos comprenderán. Y el otro gran tema que tenemos es la futura sede institucional, que es un viejísimo anhelo, no solo del archivo, sino creo que no solo, y la comunidad académica, sino creo que es una suerte de deuda que la nación le tiene a su propia memoria. Tenemos que contar pues con una sede moderna que piense no solo en albergar la documentación que ya existe, sino que también permita atender lo que estamos viviendo, que es la producción, la creciente producción de documentos virtuales. Entonces, tenemos que ir pensando en eso. Este proyecto está siendo manejado, llevado por el propio Ministerio de Cultura, y creo que confiamos en que esto logre cristalizarse en un plazo relativamente cercano. Esta sede estaría en Pueblo Libre, donde actualmente funciona la Dirección de Archivo Intermedio. Como parte de estas actividades, estamos iniciando el día de hoy este ciclo de conferencias de presentación del archivo. Y acá, no solo ellas, hay otras actividades que vamos a hacer. Esto, lo que les están viendo ustedes en este momento, es el cuadro de conferencias que va a haber este mes de junio. Evidentemente, en los próximos días también estaremos elaborando un cuadro similar para el mes de julio y así sucesivamente. Pero esta parte inicial hemos querido que cada una de las direcciones, es decir, de los órganos de línea del archivo, lleven a cabo una presentación de su labor, porque creo que es importante que se conozca digamos, la mayor parte del público se refiere al archivo como los papeles antiguos. Sí, son papeles antiguos, hay cosas ahí, pero como habrán visto, al darle cifras de consultas, la cantidad de consultas que hay al archivo notarial no son con finalidad histórica, son usualmente con finalidad de hacer valer algunos derechos. Y lo mismo ocurre en el archivo intermedio. Entonces, creo que es importante que el archivo eh, exprese, manifieste, socialice su labor en el sentido más amplio. Hasta acá es esta presentación que he querido compartir con ustedes. Y ahora voy a darle la palabra a Karin Cáceres, que como ya anuncié, es nuestra secretaria general y tiene a su cargo pues la responsabilidad de apoyar la labor de los órganos de línea, que son los que he tratado de mostrar sucintamente en estos minutos que han antecedido. Adelante, Karin. Muy buenas noches, muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, mi nombre es Karin Cáceres Durango, soy la secretaria general del Archivo General de la Nación, que es justamente la máxima autoridad administrativa responsable de todos los sistemas administrativos del Archivo General de la Nación, y se encuentra a cargo de órganos de apoyo y órganos de asesoramiento, justamente para favorecer la gestión de estos sistemas administrativos. Vamos a mostrar una presentación con la cual bien, vamos a seguir con esta presentación. Como les había indicado, es la máxima autoridad administrativa de la entidad. Sus funciones están establecidas en virtud a la gestión documentaria, tiene a cargo la gestión documentaria y la comunicación social del Archivo General de la Nación,
administra todos los sistemas administrativos, propone la elaboración de políticas institucionales, objetivos, planes, programas y demás normas de administración interna para el análisis y diseño del desarrollo y gestión administrativa organizacional, ¿no? También atiende las acciones relativas al procedimiento de acceso a la información institucional y también las acciones para atender todos los pedidos de oficiales de información de otros estamentos, ¿no? También supervisa la actualización del portal institucional y el portal de transparencia, ¿no?, del Archivo General de la Nación. Como les había indicado, aquí se muestra un organigrama con el cual vemos cuáles son las funciones en realidad de la Secretaría General y las oficinas que tiene a su cargo, ¿no? Tenemos el área de administración documentaria, el área de comunicaciones, que son funciones, son áreas funcionales, ¿no?, de la Secretaría General. Tenemos órgano de apoyo, que es la Oficina de Administración, la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística, y órganos de asesoramiento, como es la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? En el marco de estas funciones, actualmente la Secretaría General, el área administrativa, la autoridad administrativa del Archivo General de la Nación, a través del área de administración documentaria, ha implementado ya una mesa de partes virtual con la cual las demás instituciones públicas, los usuarios, la población puede presentar sus requerimientos, sus documentos al Archivo General de la Nación, ¿no? Y con esto, obviamente, se ha implementado para continuar atendiendo, ¿no?, a los ciudadanos sin exponerlos a ningún riesgo de los problemas, ¿no?, con los problemas que tenemos actualmente con el COVID-19. El área de comunicaciones mantiene vigente el Archivo General de la Nación, dando a conocer las actividades que se van realizando, todas las estrategias, a través de todas las estrategias de comunicación con que cuentan, ¿no?, como son la prensa, redes sociales, etcétera, ¿no? Tenemos como primera oficina de asesoramiento la Oficina de Asesoría Jurídica, que es el órgano responsable de prestar el asesoramiento jurídico legal a todos los órganos del Archivo General de la Nación, ¿no? También tiene que pronunciarse sobre la legalidad de todos los actos o propuestas normativas que van realizando todas las áreas, ¿no? Actualmente viene trabajando para brindar un marco normativo actualizado, ¿no?, para el desarrollo de las acciones del Archivo General de la Nación, atendiendo a las disposiciones actuales del Gobierno Nacional y en el marco de la coyuntura de la emergencia sanitaria y emergencia nacional, ¿no?, que venimos afrontando. Luego tenemos como otra oficina de asesoramiento la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que está a cargo del planeamiento estratégico, del presupuesto integral, del área de modernización, tiene inversión pública y cooperación internacional, ¿no? Y esta oficina, en el marco de la emergencia nacional declarada, ¿no?, por el COVID-19, y afrontando los recortes presupuestales, está trabajando para establecer medidas de contingencia que nos permita continuar con las labores del Archivo General de la Nación, afrontando la emergencia que está establecida, ¿no?
Tenemos la Oficina de Administración como órgano de apoyo a cargo de la gestión de los recursos de la institución. Tiene áreas a su cargo como es contabilidad, tesorería, recursos humanos y abastecimiento, ¿no? En el marco de la emergencia sanitaria también ha estado brindando todas las medidas de seguridad para que la institución pueda continuar brindando sus servicios, sus actividades, sin exponer ni a trabajadores ni a visitantes a algún riesgo, ¿no? Ha realizado acciones preventivas de fumigación, está haciendo desinfección y limpieza de todos sus locales, así como la adquisición de todos los activos de protección personal. La Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística, que está a cargo de la sistematización de los servicios del Archivo General de la Nación, actualmente está desarrollando una primera versión de un aplicativo web de servicios integrales, ¿no? Para facilitar el proceso de búsqueda y solicitud de documentos históricos, intermedios, notariales, ¿no? Para, que son parte de los servicios que los usuarios requieren a nuestra institución. Con la implementación de esta herramienta, los usuarios podrán tener a su disposición el inventario de los fondos documentales de la institución, formularios de atención e interacción con el área que el usuario pueda requerir, ¿no? Aquí tenemos una muestra más o menos de las pantallas que se verán y que van a facilitar la interacción entre el servicio solicitado y la información que tiene el Archivo General de la Nación. Esto se está programando ya iniciar con esta puesta en marcha a partir de la próxima semana, ¿no? Finalmente, indicar que la política administrativa actual de la gestión es priorizar el bienestar del personal, perdón, el bienestar del personal al tener la plena convicción de que es el pilar fundamental del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y consolidar el esfuerzo de nuestros recursos para lograr la sistematización de los procedimientos internos que resultarán en brindar un mejor servicio a todos nuestros usuarios, ¿no? Esto es lo que podemos ver de la Secretaría General. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Karin. Ahora vamos a pedirle a Yolanda Viso Drago, que es jefa de la Oficina de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que comente o exprese algunas ideas sobre lo que hemos planteado, sobre los programas, en fin. Yolanda además tiene, pues, ha trabajado en el Archivo General de la Nación, o sea, conoce el tema por dentro. Adelante, Yolanda, muchas gracias por acompañarnos también. Parece que tenemos un pequeño problema técnico. No, no ha logrado conectarse Yolanda Viso.
Eh, Mientras que eso se solucione, entonces yo le pediría a Rafael Barón Gabay, que también nos acompaña. Él es actualmente director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, más conocido como el Museo del Pueblo Libre, e igualmente que haga algunos comentarios sobre lo que hemos presentado y pues si tenemos que responder algo, pues estaremos encantados de hacerlo, ¿no? Adelante, Rafael. Buenas noches. Saludo al doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, a la doctora Karin Cáceres, secretaria general, a todo el personal del Archivo General de la Nación, a Yolanda Viso, que por ahí nos estará viendo y ya volverá con nosotros, así como a las autoridades y al público en general que está presente esta noche. En realidad, eh, voy a concentrarme en hablar de los documentos, en la sufrida y a veces no tan digna trayectoria que han seguido los documentos en el Perú. Comencemos con una anécdota. Un colega historiador hace algunos años se cruzó en la calle con un triciclero. El triciclero llevaba papeles viejos. Como mi amigo historiador era especialista en el siglo XVI, amante de los papeles, se acercó, reconoció los legazos antiguos y los salvó de irse al reciclaje final. Incrédulo, compró al peso algunos documentos del siglo XVI. Esto, les aseguro, que es una situación bastante más frecuente de la que nos podemos imaginar. El conocido Hiram Bingham, descubridor científico de Machu Picchu, se paseaba, según se dice, por las calles de Cusco comprando libros y documentos a quien se los llevase. Algunos probablemente serían de origen no tan santo. Y Bingham se llevó, junto con todo lo que ya sabemos de Machu Picchu, del material, de las excavaciones que él realizó, también muchos documentos y libros que hoy se encuentran en su universidad en Estados Unidos, y que, a diferencia de las piezas que sí regresaron, esos documentos y esos libros hayan salido de manera legal o no legal, siguen por allá. Pocos se acuerdan de los documentos, y es que cuando uno ve un papel, y me refiero al común de los ciudadanos, la verdad es que no le llama mucho la atención. No se le da el mismo valor que se le puede dar a una pieza de cerámica, de orfebrería o a un cuadro. El papel se ve como papel viejo. Pero los que estamos aquí esta noche sabemos que el documento sí tiene gran valor. Vale la pena pensar en que el documento nos sirve, por un lado, para construir la historia personal, la historia familiar, la historia local, la historia nacional y hasta la historia universal. Para saber quiénes somos y para saber cuál es nuestro legado social y cultural, para reconocernos a nosotros mismos, para reconocernos como nación. Pero los documentos también tienen otra finalidad. Sirven para garantizar los derechos de propiedad, de nombre, de nacionalidad, herencia y muchos más de los ciudadanos, de las comunidades, de las empresas y del Estado. Estos son simplemente
para mencionar algunos de los valores que tienen los documentos. Esto se aplica, por supuesto, a los documentos en el soporte tradicional, ya conocido, en piedra, en arcilla, en tela, en piel o en papel, pero también a los documentos en soporte digital, que quién diría tienen igual validez para todos los fines que he mencionado anteriormente, aunque irónicamente son de muchísima más difícil conservación. A pesar de la importancia fundamental de la preservación y del uso social de la documentación, en nuestro país somos grandes destructores de los documentos. Y esta es una afición que se remonta a la llegada de la escritura con los primeros conquistadores. Los documentos han sufrido muchísimo por fenómenos naturales, pero en realidad no tanto por los fenómenos como los terremotos o las inundaciones, sino por la falta de protección que han tenido cuando han llegado estos llamados fenómenos naturales, que no son fenómenos porque en nuestro país siempre van a venir y van a seguir viniendo. También han sido robados y en ocasiones destruidos, en otras vendidos, sacados ilegalmente del país. Podemos comenzar con las guerras de conquista y subsiguientes guerras civiles, época en la que se destruyó muchísima documentación, así como los alzamientos, rebeliones coloniales, las guerras de independencia y la guerra con Chile, entre otros. Pero también la pérdida de documentos ha tenido una motivación que pudo haber sido política o delincuencial. Quiero citar un ejemplo antiguo, pero con variantes, se ha repetido hasta nuestros días. Cuando Gonzalo Pizarro se erigió en gobernador del Perú, mucha gente fue a prestarle obediencia. Era lo que tenían que hacer. Si no lo hacían, perdían la cabeza o perdían sus bienes. Y en ese momento, esa jura de fidelidad era asentada en los documentos. Por ejemplo, en las actas de los cabildos, en las actas municipales de las ciudades del Perú. En el momento en que cayó Gonzalo Pizarro, se le comenzó a considerar un rebelde, y nadie quería ser asociado con un rebelde. ¿Qué pasó? Cuando hoy vemos las actas municipales, las llamadas actas de cabildo, de Arequipa, Huamanga, Huánuco y otras ciudades, encontramos un repentino vacío entre 1546 y 1548. Esos folios han sido arrancados. Si damos un gran salto temporal, da ira realmente recordar la pérdida de documentos que han sufrido, por ejemplo, a finales del siglo pasado, a manos de turbas dirigidas o salidas subrepticias de archivadores de algunas instituciones públicas, como la Prefectura de Puno o en Iquitos, la gran pérdida de documentos que afectó al archivo departamental, la SUNAT, el gobierno regional, el Poder Judicial y otros de la ciudad. En Lima ha sucedido lo propio con el entonces Ministerio de la Presidencia, el Palacio de Justicia, el Congreso de la República, el Ministerio de Salud, que tuvo una sonada desaparición de documentos, y muchos más. Esto no es secreto, no creo que me venga a buscar la Fiscalía por todo esto que estoy diciendo, ya que en su momento fue publicado por todos los medios de prensa. Sin embargo, nunca escuché acusaciones, ni mucho menos condenas a sus autores, delincuentes que seguramente sí sabían lo que hacían al borrar huellas de quién sabe qué delitos ahora impunes. El Archivo General de la Nación tiene ahora una gran oportunidad de fortalecerse como entidad rectora de los archivos del Perú, a la vez que obtiene un local aparente donde llevar a cabo su vida institucional
y custodiar adecuadamente su valioso e insustituible patrimonio. La ruta está trazada. Estoy seguro que avanzarán por ese camino. Felicidades, Archivo General de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y ahora, muchas gracias, Rafael. Y ahora sí, sí hemos solucionado el problema. Yolanda nos acompaña, Yolanda Viso, que ya la presenté hace unos momentos, pero valga repetirlo, es jefa de la Oficina de Gestión Documental y Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Creo yo que uno de los mejores archivos del Perú, dicho sea de paso, ¿ah? Fuera del de Marina, del cual yo estuve también involucrado. Adelante, Yolanda, por favor. Buenas noches, muchísimas gracias, Jorge. De verdad, bueno, lástima que hubo una interrupción ahí, se cortó y se me congeló la pantalla. Pero de verdad que muy contenta de esta invitación que me has hecho para participar en este ciclo de conferencias, que tiene como finalidad, como cuando nos has avisado para esta invitación, difundir la importancia del Archivo General de la Nación, sus funciones, las responsabilidades que asume y sobre todo el rol que cumple como una institución protectora y defensora del patrimonio documental de la nación. Nosotros cuando hablamos de archivo, y en especial del AGN, pensamos en memoria, pensamos en historia. Y eso, bueno, nos ocurre porque siempre estamos, digamos, a las personas que estamos cerca del archivo, ¿no? Por múltiples razones. También le ocurre esto a los intelectuales, al mundo académico, que son sin duda los usuarios típicos del archivo, que son conscientes de que tienen que ir al archivo para conocer más, para escribir sus textos, sus libros y comentar la historia. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos en general? Siempre yo he tenido una inquietud, tengo 40 años trabajando para archivos, y siempre mi inquietud es ¿por qué los ciudadanos no responden ante cosas como las que acaba de comentar Rafael, ¿no? Recuerdo clarísimo lo que él hablaba del saqueo en Iquitos, la quema de documentos. A la población ayudaba a quemar los documentos, sin tener en cuenta que esos documentos son parte de su identidad, ¿no? Entonces, ahí siempre yo he tenido siempre una pregunta que nunca le he logrado solucionar. Dice, ¿por qué a la gente, al ciudadano, no le interesa el Archivo General de la Nación? Le interesa muy poco. ¿Qué cosa es? ¿Por qué es esa falta de interés? Yo no creo, muchas veces antes nos decíamos, oye, los archiveros hacemos poco para que nos conozcan, poco para difundirnos. Yo hace tiempo que digo que ya esa época del llanto pasó, ¿no? Ya tenemos gente formada, tenemos un núcleo de gente trabajando con especialización, con carrera universitaria, entonces ya no se justifica que el archivo deba ser el patito feo de la casa, definitivamente no. Yo recuerdo que en el año 1986 hicimos un video también de difusión sobre lo que era el archivo y cuál era su motivación hacia los ciudadanos. Y quisimos hacer entrevistas, empezamos haciendo entrevistas a gente que no era del archivo, sino que de algún modo estaba cerca del archivo. Y a una de las personas que entrevistamos fue a una señora que estaba siempre en la puerta del Colegio de Abogados, entrada ahí al Palacio de Justicia, con una canastita vendiendo chocolates. Y le preguntemos, señora, ¿usted sabe qué cosas se hacen en el Archivo General de la Nación? Y nos contestó, ahí va la gente a buscar documentos de sus muertos. ¿Mm? Es una respuesta que fue para nosotros muy válida y la colocamos en el video porque de verdad el archivo, ¿qué cosa? Está llena de documentos que han sido producto de las actividades y los hechos de los hombres que han pasado por esta vida, ¿no? Entonces, eso tiene mucho sentido a una persona sencilla, totalmente sencilla, cómo interpretaba lo que era el archivo para ella, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que en todo nuestro transcurrir de la vida, nosotros estamos ligados 100% al archivo, porque nosotros somos unos grandes productores de documentos. Tenemos documentos en el registro civil, si queremos
acciones, que nos demuestran derechos y que finalmente uno puede defenderse con esos documentos, ¿no? Inclusive los títulos académicos. Todo está centrado en documentos. Entonces, ¿por qué viene esa indiferencia de los ciudadanos a no reconocer el valor? Tenemos nuevamente un pequeño problema con la red de Yolanda. Esperemos que esto se resuelva dentro de poco para poder, digamos, terminar con esta ronda de intervenciones. Pero comentando simplemente lo que decía hace un momento Rafael Barón, este tema de la pérdida de documentos, bueno, del poco aprecio de la desaparición de papeles, es brutal. Yo estuve cerca de la Jorge, experiencia. ¿me escucharon? Sí, espérate un Hola, segundito. hola. Yolanda, simplemente déjame comentar, porque se te fue la voz, así que he intervenido brevemente. Yo estuve cerca de la experiencia de los Iquitos, porque yo participé en las negociaciones de Jorge, paz. ¿no hay? Sí, Yolanda, te escuchamos un segundo y te doy la palabra, ¿ya? Esto, como decía, estuve cerca de la experiencia de Iquitos, pues yo participé pues, en las negociaciones de paz con Ecuador y yo trabajé en el archivo de la prefectura de Iquitos, con documentación desde 1865. Todo eso desapareció, todo eso se quemó en medio de las protestas Jorge, de Iquitos. a Ahora sí, ver, Yolanda, a ver, ¿me han escuchado? te perdiste, te perdiste hace un rato, así que Se cortó, sí, se se cortó. cortó. Parece ¿Me que tienes escucharon? problemas con tu red, pero a ver, continúa, por favor. Y si puedes activar tu cámara, mejor. Y si tienes problemas de red, no pongas la cámara y simplemente nos verán a nosotros, pero escucharán tu voz. ¿Ya? ¿Ya? Sí, habla Yolanda, por ¿Ahora favor. me escuchan? Ahora sí. No, parece que el problema persiste. Este, muy bien. Creo, a ver, Yolanda, un último intento. A la tercera va la vencida. Así que trata de ingresar. Espérate. ¿Ya está? ¿Están escuchándome? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Ya. Sí, se te escucha, se te escucha. Ya, a ver, Jorge. Bueno, entonces, esto es un poco mi inquietud respecto a la posición del ciudadano frente al Archivo General de la Nación, ¿no? Y ahora, de las cosas que tú has comentado, hay inquietudes para mí muy importantes. El reto que nos ha lanzado la pandemia a partir de la generación de toda la documentación digital que todo el sector público está produciendo en este momento. De un día para otro, no pudimos regresar a las oficinas, nos hemos quedado en nuestra casa y hemos comenzado a producir abundantemente documentos digitales. Pero ¿qué pasa con eso? O sea, el Archivo General de la Nación va a tener que tomar un liderazgo junto a la PCM, ¿no? La PCM ya asumió la parte del gobierno digital, pero nos falta ver todo la conservación de esa documentación, cómo la vamos a preservar. La documentación que se está produciendo ahora por el tema de la pandemia es ya documentación histórica, ¿no? Entonces, también esa es una cosa importante que la gente tiene que entender, que el archivo no solamente es la historia de los siglos pasados, el archivo es la historia del hoy. Hoy día estamos haciendo historia nosotros con lo que estamos trabajando a partir del tema de la pandemia, ¿no? Cada uno en su sector, cada uno en su sector estamos haciendo un montón de cosas increíbles y esa documentación tiene que conservarse de la mejor manera posible. Entonces yo creo que ahí hay un reto para Jorge y para su equipo, el poder avanzar y hacer las coordinaciones necesarias con la presidencia y el Consejo de Ministros para que esto llegue a un buen puerto y que toda aquella documentación que se produce ahora pueda ser conservada. Me preocupa porque no se está
siguiendo los lineamientos y las pautas esenciales de un documento archivístico, ¿no? Hay documentos que están saliendo sin firma digital, simplemente se mandan por WhatsApp, se mandan por correo electrónico y se están ingresando al sistema o se están tramitando, pero sin tener la calidad de documento archivístico. Entonces, va a haber que hacer un trabajo muy fuerte, muy profundo por parte de ustedes. El otro tema que también es importante tocar en este momento, Jorge, es la reactivación del Sistema Nacional de Archivos. Unificar los archivos nacionales, que vuelva el AGN a tener ese liderazgo que tuvo hace años y que permitió que el Perú se ponga a la cabeza en América Latina. Entonces, yo creo que el equipo que tú estás llevando es un equipo sólido y que puede convocar a los demás archiveros del Perú para poder reiniciar este trabajo de sistema. Aunque haya que empezar de nuevo, no importa, lo importante es hacer las cosas con pausas pero seguras. Y por último, una cosa que también me parece muy importante que has anunciado, y te veo que estás muy entusiasta, es con el proyecto de la construcción de la nueva sede del Archivo General de la Nación. Eso es un sueño para los que están en el archivo, para los que estuvimos y para los que vendrán, porque de verdad que necesitamos, el archivo se merece un local, como bien lo dijiste tú, el archivo se merece un local, y con el Bicentenario, aunque no sea el próximo año, por lo menos que se den los primeros pasos para que esto sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. La verdad que hay varios temas que vamos a ir tratando de enfrentar en el futuro inmediato, que es uno de los temas es esta virtualización de todos los documentos. Y claro, lo del local, vamos, nuestra intención es que no sea un sueño, sino que sea un sueño cumplido, ¿no? Yo quisiera ahora simplemente agradecerle a ustedes por haberme acompañado esta noche y quiero presentar el programa del documento del mes. Hoy día vamos a ver la primera presentación. Nos va a acompañar. Este programa tiene la intención de aportar al proyecto del Bicentenario. Y en esta oportunidad el Archivo General de la Nación lo que va a hacer es presentar documentos preferentemente del mismo mes del año 20, es decir, estamos de hace 200 años, y esta presentación va a estar a cargo de un archivero que irá rotando, un archivero del Archivo General y un archivo regional. El día de hoy presentamos dos documentos del Archivo General de la Nación que no son sobre Lima, son sobre provincias, y además un documento del Archivo Regional de Moquegua. Para el próximo 24 de julio tendremos algo similar, acompañados por el Archivo Regional de Puno. Y estamos en coordinación para los meses siguientes para que también tengamos la participación del Archivo Regional de Arequipa, del Archivo Regional de Ica, del Cusco, de Ayacucho, y en diciembre, claro, tenemos el bicentenario de la proclamación de la independencia de Trujillo y de Lambayeque, así que ahí vamos a tratar de comprometer a los dos archivos regionales. Con esto quiero yo dar por terminada esta conferencia, esto que hemos compartido con ustedes, y darle paso a la presentación del primer video del documento del mes. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias Karim, al equipo técnico que nos ha acompañado, y a todos ustedes los invitamos a quedarse para ver este primer programa de la serie El Documento del Mes. Muy buenas noches.
propósito de llevar cultura a la ciudadanía, el Archivo General de la Nación presenta el microprograma El Documento del Mes, una iniciativa que busca destacar importantes sucesos de nuestra historia a través de documentos que se conservan y custodian en los repositorios del país. ¿Quieres conocer más? Descubre con nosotros el Documento del Mes. Acompáñanos. Entre muchos documentos que conserva el Archivo General de la Nación, que nos hablan sobre el proceso de la independencia del Perú, hemos seleccionado 2 piezas documentales que tratan sobre la problemática del despoblamiento de las provincias al interior del virreinato. Esto a consecuencia de la conformación de las milicias para la protección del virreinato ante la noticia de la llegada de la expedición emancipadora. El primer documento corresponde al Fondo Real Tribunal de Minería, en la cual los diputados del asiento minero de Huallanca manifiestan su preocupación porque las milicias se están conformando con obreros, mayordomos y otros oficiales de ese asiento minero, y al mismo tiempo solicitan que la primera compañía conformada se quede como resguardo de esa jurisdicción. Y el segundo documento corresponde a la sección fáctica Barrio Sótano, que trata sobre la remisión de un contingente de soldados de caballería de la provincia de Cajatambo a la ciudad de Lima a petición del virrey Joaquín de la Pezuela. Ambos documentos datan del año 1820, entre el 1 de mayo y 15 de junio. Se encuentra en el archivo de Moquegua, en el 6º protocolo del notario Apolinar Segarra, cuya actividad se desarrolla desde el año 1818 hasta 1837 en 19 protocolos. Es durante este tiempo cuando se llevan a cabo las 2 campañas de puertos intermedios que tenían como fin consolidar la independencia nacional. Tuvieron como escenario el pueblo de Torata y la entonces Villa de Moquegua en 1823. En las escrituras del notario Segarra encontramos testimonios del saqueo y destrucción de la que fue víctima la población después de la batalla, que se desarrolló a escasos 1000 metros de distancia. Este documento trata de una fianza de haz, como se conocían a las fianzas carceleras, que es la que dan los presos para poder disfrutar de la libertad condicional. La otorga don Juan Nicolás Chocano, de conocida e ilustre familia local, por don Eduardo Utica, capitán graduado del Ejército de la Patria, quien fue herido y hecho prisionero por las armas victoriosas del rey en la batalla de Moquegua del 21 de enero, cuyo escenario fue en la cabecera de la ciudad, tal como reza la escritura, razón por la que se encontraba en el hospital. Por determinación del general del Ejército Real, don Jerónimo Valdés, se pide una fianza a la que responde el señor Chocano con sus bienes. Nuestro archivo conserva documentos desde 1587. En ellos se encuentran los testimonios de la actividad social, económica, política. Es la memoria viva de nuestros pueblos. De allí la gran importancia de los archivos, que nos permiten reconstruir nuestro pasado. El Archivo General de la Nación custodia documentos inéditos, sumamente valiosos para conocer cómo fue el proceso general de la independencia, justamente en vísperas del Bicentenario. El primer documento trata sobre la región de Huánuco, sobre el asiento minero en Guamalíes, en Huallanca. Hay un oficio del Estado virreinal, pide a la Diputación Minera de Huallanca que la tropa, que la milicia local de Huánuco se incorpore
al ejército realista que está siendo organizado para defender el virreinato. Se sabe sobre la llegada inminente de la expedición libertadora, que como sabemos llega a las costas del sur, a Pisco, en septiembre de 1820. Es interesante analizar la respuesta de estos mineros, dicen que la tropa que están pidiendo desde Lima es indispensable para defender las minas de los porteños, textualmente, ¿no? Cuando dicen porteños, están hablando de los argentinos. Debemos considerar que en Huánuco, apenas 8 años atrás, se había producido una de las rebeliones más importantes en contra del sistema de dominio colonial español. Y justamente esta región de Huamalíes, de Huallanca, había estado particularmente convulsionada. 8 años es poquísimo, los recuerdos están frescos. De manera que cuando están respondiendo a Virrey Pezuela, que la tropa que piden, ellos la necesitan, en realidad están resistiendo a la autoridad virreinal, a la autoridad española. Lo mismo se puede observar en otras regiones del país. ¿Qué significa esto? Significa que en diferentes regiones del Perú, ¿no?, ya existía una enorme expectativa sobre la inminente llegada de la expedición libertadora. Y esta resistencia a la autoridad en Lima es una manera de manifestar justamente intereses locales, intereses regionales. En realidad, diferentes estudios, investigaciones, lo que vienen demostrando es que la desobediencia de los pueblos hacia el gobierno virreinal ya se venía fortaleciendo. El segundo documento está vinculado al partido de Cajatambo. Tiene la misma, casi el mismo contenido. Es el pedido de tropa de la Sierra de Lima, en Cajatambo, para que se incorpore a la zona norte, que es justamente donde se pensaba que podía desembarcar la expedición libertadora. Podía haber sido algún puerto de Trujillo, por ejemplo, o en Chaco, o tal vez Saima, ¿no? Toda la costa peruana, un año antes, había sido recorrida por Cochrane, ¿no?, que es el comandante de la expedición patriota, de la expedición libertadora. De manera que tenemos al virreinato peruano antes de septiembre de 1820 en un estado de convulsión, ¿no? Hay rumores, hay expectativas, hay un estado de ánimo de incertidumbre. Esta documentación es sumamente valiosa porque permite conocer la cotidianeidad de la guerra, cómo los pueblos se van involucrando en diferentes regiones a favor de la patria. El otro documento que también constituye clave está vinculado a la región de Moquegua, y nos habla sobre la batalla de Torata, Moquegua, en enero de 1823. Si bien esa batalla fue una derrota patriota a manos del ejército realista comandado por Jerónimo Valdés, interesa explicar por qué se produjo esa derrota. Y justamente los documentos que custodia el Archivo Regional de Moquegua explican las circunstancias o las dificultades que tuvieron los patriotas, el ejército libertador, para poder enfrentar exitosamente al ejército realista, al ejército español. La batalla de Torata y Moquegua, si bien fue un tropiezo en el proceso militar de la independencia, nos permite, por ejemplo, conocer el hecho de que ese ejército patriota derrotado estaba compuesto por soldados provenientes de lo que actualmente es Argentina, lo que actualmente es
Chile, ¿no es cierto? Y podemos ver cómo es que la población local se va a incorporar a través de milicias civiles en una guerra que en realidad tuvo una importancia continental. La independencia del Perú significó la presencia en este territorio de militares provenientes de todo el continente. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Gracias. Y ahora tomar mi sopita, como dicen ya a estas alturas del partido. Gracias nuevamente. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego.